Supuestamente Milei es más de izquierda que Alberto Fernández. O bueno, eso es por lo menos lo que dice Batman. Quédate una nueva edición de Desmintiendo Cucas. Más en el Salón de la Libertad Individual. Milei lo está consiguiendo, muchachos. Todo está mejorando en Argentina gracias al liberalismo. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias al liberalismo, pero si Milei no para de utilizar el Estado para todo lo que hace. ¿No te enteras, zurdito? Milei no para de utilizar el Estado para todo lo que hace. ¿Qué carajo? Me interesa saber cómo lo van a justificar esto. Yo creo que si existiese una medida 100% objetiva de la utilización del Estado por parte de Milei de manera agregada, o sea, todas las intervenciones posibles, cómo estuvieron evolucionando en el tiempo, yo creo que nos daríamos cuenta de que la cantidad es menor. O sea, Milei no es que no está utilizando el Estado, está utilizando el Estado, obviamente. De hecho, es presidente de la nación. Lo que pasa es que él lo está utilizando menos. Una de las mediciones más cercanas a esta es el gasto público. Básicamente, ¿cuánto dinero gasta el Estado? Y bueno, gasta menos. Que gaste menos implica que interviene menos en la economía, por lo menos con el hecho de gastar plata y con el hecho de cobrar impuestos, porque también la presión fiscal, si baja el gasto público, a largo plazo también baja. Así que de momento, no sé, no estoy muy de acuerdo. Tal vez en algunos sectores en particular aumentó la intervención estatal, pero de manera agregada yo creo que ahora es menor. Hemos subido más de 20 puestos en el índice de libertad económica. Ahora somos más libres que nunca. Estamos dejando atrás el socialismo empobrecedor como el que tiene Colombia con Gustavo Petro. Bueno, básicamente Superman sería una parodia de un liberal defendiendo a Milei y Batman sería el supuesto, no sé, zurdo defensor de los pobres. Pero Colombia está ahora más de 30 puestos por encima de Argentina en el índice de libertad económica. Sí, pero eso es porque Argentina era demasiado socialista y eso no se quita de la noche a la mañana. Esto de comparar a Argentina con Colombia, ¿qué carajo? Como si que el hecho de que Colombia tenga mayor libertad económica que Argentina según ese índice implicase que en realidad Argentina no tiene más libertad económica que antes de que Milei asuma y que en realidad la libertad económica es mala. No sé, no entiendo el argumento. Me parece demasiado vacío, demasiado chicanero. Gracias a esta mayor libertad es que la inflación está bajando, pero el índice le ha bajado la nota a Argentina en libertad monetaria. Milei no ha parado de intervenir el mercado inyectando dólares para parar la inflación. Milei no ha parado de inyectar dólares para bajar la inflación. Esto es curioso porque, primero que nada, que eso se viene haciendo hace un montón de años y no bajaba la inflación. Ahora sí, por ende, el hecho de que baje la inflación está explicado por otra cosa, por lo menos con mayor preponderancia, que es, yo creo, el hecho de que se haya dejado de emitir dinero. Pero bueno, eso de que Milei inyecta dólares en la economía es para mí un argumento un poco tramposo, porque el mayor mecanismo que tiene el gobierno para inyectar dólares en la economía, por ende que baje el precio del dólar, era a través del dólar blend. O sea, básicamente dólares que los exportadores, o sea, la gente que vende cosas afuera del país y recibe dólares, normalmente están obligados a dárselos al Banco Central. O sea, el Banco Central literalmente les expropia los dólares y les da pesos a cambio y le da la cantidad de pesos que el Banco Central quiere. O sea, literalmente es una expropiación. Parte de esos dólares Milei decidió que se los dejaba de expropiar a los exportadores y los exportadores los podían intercambiar con el mercado. O sea, el mecanismo que Milei utilizaba para inyectar dólares en la economía era no expropiárselos a los exportadores. O sea, básicamente lo que estoy queriendo decir es que esos dólares normalmente hubiesen estado en la economía. Es más, de hecho, si nosotros quitásemos al Banco Central del medio, habría muchísimos más dólares en la economía. Entonces, esto no es intervenir en el mercado, de hecho es intervenir menos. ¿Qué pasa? Que nosotros, acostumbrados al desastre argentino, ya tenemos naturalizado que todos esos dólares, los dólares de los exportadores, sí o sí tienen que ir al Banco Central. Entonces, si el Banco Central se le corre del medio y deja de expropiar esos dólares, nosotros interpretamos que en realidad eso es una intervención, cuando en realidad es literalmente todo lo contrario, es dejar de intervenir. Entonces, bueno, no sé qué carajo dirá este índice, pero si se refiere a lo que yo estoy pensando, está mal. Aparte de que, de nuevo, el dólar blend ni siquiera lo implementó Milei, es algo que heredó de Massa. Pero primero quédate que te cuento algo sobre nuestro nuevo gran partner, EBC Financial Group. Estamos hablando de un broker de bolsa que cuenta con regulaciones globales del primer nivel y los siguientes seguros, por lo que es una plataforma seria y profesional. De hecho, patrocina al prestigioso Fútbol Club Barcelona. La idea es que acá puedas invertir de forma confiable en el caso de que seas alguien experimentado o alguien nuevo en el mundo de las inversiones. Y particularmente para estos últimos, hoy les voy a contar lo siguiente. EBC tiene un servicio llamado PAM, lo que en criollo quiere decir una gestora de fondos. Gente experimentada que se encarga de gestionar tu dinero y obtener rentabilidad, por lo que no necesitas el tiempo para estar pendiente ni los conocimientos necesarios para realizar esto vos mismo. Ellos lo hacen por vos. Aunque obviamente el dinero siempre está bajo tu control, la gestora solamente tiene autorización para operar con este dinero. En EBC existen gestoras para distintas tolerancias al riesgo. O sea, si vos buscas altas rentabilidades con el riesgo
riesgo que tiene asociado esta búsqueda, te servirían algunas gestoras en particular, mientras que si vos tenés un perfil más ahorrista y buscas una rentabilidad más moderada para ganarle a los plazos fijos tradicionales, también tendrías otras gestoras adecuadas. Así que si estás interesado, te dejo un link en la descripción para que puedas registrarte, y una vez que lo hagas vas a poder tener asesoramiento personalizado de expertos e incluso reuniones con estos mismos para que te ayuden a elegir la mejor gestora para vos. Así que regístrate y comenzá a invertir, aunque siempre recordá hacerlo informado y de manera responsable. He estado teniendo menos libertad monetaria que con Alberto Fernández. ¿No te enteras, zurdito? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si está bajando es porque Milei ha parado de imprimir billetes como hacen los zurdos empobrecedores. Milei ha seguido imprimiendo. Que la inflación sea un fenómeno monetario no quiere decir que dependa 100% de la emisión monetaria, ¿no? Que la inflación sea un fenómeno monetario quiere decir que depende del valor de la moneda. O sea, que depende del equilibrio entre la oferta y la demanda de pesos. O sea, entre la oferta y la demanda de dinero. Entonces, el lado de la oferta sí está bien, lo explica la emisión monetaria, pero después tenés el lado de la demanda. O sea, vos podés no emitir dinero y aún así que los precios suban o bajen porque el valor de tu moneda fluctúe. Pero básicamente se sabe que si vos no emitís dinero, las variaciones de precios van a ser muchísimo menores que si vos emitís dinero, que sí van a variar y para arriba. Y con no emitir dinero me refiero a no emitir por encima de la demanda de dinero, ¿no? Porque si en realidad vos emitieses cero, a largo plazo, si tenés crecimiento económico, etcétera, tendrías deflación incluso. Dinero. ¿Y cómo explicas que el zurdo de Petro también haya bajado la tasa de inflación si es zurdo? Pero Milei la bajó más. Y además, bajó también... Bueno, lo de Petro, la verdad no tengo ni puta idea, no me voy a parar en eso. La pobreza en más de un 10% en un tiempo récord. Mira este gráfico y llora, zurdito. Mira cómo Alberto Fernández nos empobreció y Milei nos enriqueció. Les voy a mostrar este gráfico porque acá en el video aparece cortado. Pero ese gráfico es falso. En realidad Milei bajó la pobreza en un tiempo récord porque antes la subió en un tiempo récord, porque devaluó el peso muchísimo. No es más que un efecto rebote. En realidad la pobreza solo ha bajado un 3,6% desde que Milei... Tengo varias cosas para decir, ¿no? Es real todo lo que dijo nuestro amigo Batman en los últimos segundos, pero acá falta un poco de contexto, ¿no? Claro, la pobreza subió muy fuerte a inicios del gobierno de Milei, porque Milei metió una devaluación. Pero, ¿por qué metió una devaluación? Digo, ¿Milei metió una devaluación del 50% porque es malo? ¿Porque es una mala persona? No. ¿Por qué? Porque el dólar estaba extremadamente barato. ¿Y quién dejó un dólar extremadamente barato? Bueno, el anterior gobierno. Si a vos te dejan un super problema y después aplicas una super solución que tiene consecuencias negativas como que suba la pobreza de manera temporal, bueno, el problema es de quién creó el super problema, no de quién aplicó la super solución. En este caso, la devaluación para solucionar el atraso cambiario que había dejado Massa. Entonces me parece una crítica bastante tonta. De hecho, la pobreza durante el gobierno de Milei solamente subió durante 3 meses, o 3 meses y un par de días. Subió durante diciembre, enero, febrero y marzo. A partir de ahí bajó de manera sostenida. Entonces, si la pobreza sube muchísimo durante los primeros 4 meses de gobierno, ¿no será que en realidad es culpa del anterior gobierno? Digo, no es tan complicado lo que estoy diciendo. Obviamente no lo van a asumir nunca, porque ellos piensan que se podía gobernar con un dólar de 300 pesos hasta el infinito, hasta el 2054. Todo con tal de no admitir que la suba de la pobreza es culpa de ellos. Y aún así me encanta porque dice, no, igual todo lo que estás diciendo no tiene mérito, porque la pobreza solamente bajó un 3%. Bueno, te recuerdo que hace 12 años que la pobreza no bajaba. Entonces que baje 3%, siendo que hace 12 años que no bajaba, es un buen dato. Y eso durante un gobierno que hizo un ajuste. O sea, es muchísimo más meritorio. Pero bueno, nada, entiendo que la vara con Milei es que baje 30 puntos la pobreza y la vara con el resto es que la puedan subir 20 puntos y tampoco pasa nada. El tipo es tan idiota que compartió un gráfico diciendo que en la primera mitad de 2024 todavía gobernaba Alberto Fernández. No te enteras de nada, zurdito. La pobreza subió cuando estaba Milei de presidente porque fue culpa de Alberto Fernández, ya que las medidas económicas pueden tener un efecto de entre 1 y 2 años. Ah, bueno, entonces la pobreza también bajó por las medidas de Alberto Fernández, porque todavía no había pasado un año de mandato de Milei. Bueno, acá este hombre, digamos, arma una trampa argumentativa toda él solo. O sea, dice una idiotez y después la desmiente como haciendo que es un genio. No hay un plazo definido de rezago de las variables económicas. O sea, la pobreza puede subir por cosas que pasaron hace 3 meses, 6, un año. En este caso, para mí, subieron por la devaluación. Es producto de años de mala gestión económica. No es solamente lo que hizo Massa en los últimos 3 meses. Entonces, subió durante los primeros 3 o 4 meses producto del aumento de precios, producto de la devaluación. Y después, como los precios empezaron a bajar rápidamente, la pobreza empezó a bajar rápidamente. Pero nadie habló de un plazo de 2 años para todas las variables económicas. O sea, yo bajo el gasto público hoy y eso tiene consecuencias en 2 años. No, ¿por qué? O sea, nadie estableció un plazo de 2 años para todo. Cada cosa funciona distinto y en cada contexto también funciona distinto. No es lo mismo que un país con mucha estabilidad económica mete una devaluación que Argentina. Las consecuencias de meter una devaluación en Argentina se ven en los primeros meses, porque la devaluación se traslada a los precios mucho más rápido que en cualquier otro país del mundo. Y no, si se está refiriendo al rezago que tiene la emisión monetaria
monetaria, o sea, básicamente la inflación se genera después de 18 o 24 meses después de emitir, que es lo que dice Milei. Esto no quiere decir que eso funcione en absolutamente todos. Milei se está refiriendo particularmente a la emisión monetaria y encima a lo que hace referencia a Milei es un estudio de Milton Friedman, si no me equivoco, y Milton Friedman dice específicamente que esto puede variar de país a país. De hecho, en Argentina ese rezago es de muchísimos menos meses, por lo menos eso pienso yo, porque la gente ya está adaptada a las expectativas de inflación y los precios se trasladan más rápido, y aún así que los precios aumenten a un menor ritmo no depende solamente de la emisión monetaria, porque recordemos que tenemos a la demanda de dinero jugando también. Está claro que en este caso concreto Alberto solo es responsable de la subida de la pobreza. La bajada la hizo Milei. Gracias a Milei además evitamos la hecatombe de la hiperinflación. Dime una sola evidencia empírica de que Argentina hubiera tenido hiperinflación sin Milei. Pues porque lo dice Milei, que es economista, ¿te parece poco? Sí, claro que me lo parece. Alberto... Yo creo que hay una variable que clarísimamente te demuestra que podría haber habido una hiperinflación. Nadie, o por lo menos yo no estoy de acuerdo con que era seguro que iba a haber una hiperinflación, pero que había altas chances, para mí es bastante seguro. Es más, la tasa de inflación que teníamos no estaba muy lejos de una hiperinflación. Digo, tuvimos 200% y se venía duplicando todos los años. En el año que viene capaz tenías 400, en la siguiente tenías, no sé, 600, 800, listo. Eso ya es una hiperinflación. Pero bueno, no importa. Lo que voy es que si vos mirás la tasa de pasivos remunerados respecto de la base monetaria, o sea, de la cantidad de dinero que había metido en el Banco Central que podía explotar en cualquier momento respecto de la cantidad de dinero que existía en la economía, es la misma que en la previa de la hiperinflación del 89. O sea, había una bomba que podía explotar en cualquier momento que tenía la misma magnitud que la que tenía en 1989, justamente cuando hubo una hiperinflación. Entonces, para mí podía haberla tranquilamente. Era un tema de expectativas. O sea, si de repente se iba toda la mierda porque un funcionario, no sé, decía alguna pavada que generaba esto, una crisis de confianza o algo así, bueno, esto podía terminar en una hiperinflación claramente, porque la cantidad de dinero se podía triplicar en tan solo, no sé, un mes, lo cual generaría, obviamente, una hiperinflación. Fernández tenía controles de precios socialistas que había que quitar. Pues entonces Suiza debe parecerte muy socialista, porque tiene un 27% de los productos de la cesta de la comprado. Más que Suiza controle algunos precios no quiere decir que literalmente maneje toda su economía de manera comunista, no quiere decir que se haya desarrollado gracias a controlar precios. Este argumento es nada, muy tonto. Es que ningún otro país de Europa. Y el socialista de Néstor debe parecerte muy buen gobernante, porque bajó la pobreza un 20% durante todo su mandato. No. La pobreza durante el gobierno de Néstor bajó gracias a que Duhalde hizo el ajuste. O sea, Néstor no fue quien hizo las reformas para que los números dejen de cerrar, para que empiecen a cerrar, por ende tengas dinero para repartir y que así baje la pobreza. No, Néstor no hizo nada. Néstor agarró la economía cuando ya la economía había empezado a funcionar y de hecho tuvo el contexto internacional increíble que tuvo Argentina durante estos años. Así que no, desde luego que baje la pobreza no es mérito de Néstor. Porque ese zurdito lo que hacía era imprimir dinero para dárselo a la gente y luego causaba inflación. Y si tanto dinero imprimía, ¿por qué con Néstor no subía tanto la inflación? Néstor no paraba de dar subvenciones a todo el mundo a costa de arruinar las arcas del Estado. Sí, la inflación con Néstor subió. De hecho, cuando Néstor agarra el gobierno, después de la devaluación, la inflación era cero. Y de hecho es a partir de su gobierno que empieza a haber inflación de manera sostenida. Así que sí, obviamente, la inflación aumentó con Néstor. Pasa que no emitía tanto como emitió Massa, por ende la inflación es menor. Aparte de que tenías un dólar extremadamente alto, por ende se te estaba recuperando la demanda de dinero, lo cual le pone una especie de techo a la inflación. O sea, de nuevo, es comparar cosas que no tienen nada que ver. Subvenciones como las ayudas que aumentó Milei nada más comenzar su mandato, incluso aumentó algunos impuestos pese a que dijo que se cortaría un brazo antes de hacerlo. Pero eso... Sobre el aumento de los subsidios, creo que Milei ha dicho varias veces que él los aumentaría por el tema de la ética de la emergencia y qué sé yo. El tema de los impuestos, bueno, tiene razón. Yo se la concedo porque, bueno, digo, creo que asumió en un contexto bastante difícil donde se le podría tolerar un aumento de impuestos transitorio, que encima ya quitó. Pero es verdad que, bueno, ahí hubo una promesa de campaña que no cumplió. No es su culpa, Milei no tiene todo el poder y además había que tomar medidas de emergencia. Néstor Kirchner arruinó demasiado el país ahogándolo en deudas con los zurdos de Venezuela. Néstor no solo bajó la deuda nacional, sino que además pagó todo lo que le debía al FMI. Y su gasto público era menor que el de Suiza. Maldito. Bueno, Néstor tenía superávit fiscal porque él no hizo el ajuste, por ende, por eso podía pagar deudas, básicamente porque le sobraba la guita, porque el que hizo el ajuste para que sobre la guita fue Duhalde, además de que en el 2001 se defaulteó un montón de deuda, entonces es fácil pagar la deuda cuando literalmente el monto de esta se redujo a la mitad por no haberla pagado previamente. Acá no hubo un default que hizo Milei para después poder pagar la deuda, entonces también de nuevo, comparar contextos que no tienen nada que ver, aparte de que hubo una lluvia de dólares durante el kirchnerismo por el tema de la soja, etcétera. Recontracuca de mierda, no sabes nada de economía. ¿No te das cuenta de que no es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Porque es evidente que no lo es, maldito Cuca. Además, Milei logró superávit, algo insólito. Pero ¿por qué se supone que tenemos que pensar que una organización criminal como el Estado tenga superávit es algo positivo? Porque Milei ha cuadrado las cuentas y ya no gastamos tanto. ¿Ves cómo no sabes nada de economía? Que un Estado tenga superávit significa que ha recaudado, es decir, que ha robado más impuestos a la ciudadanía de los que necesita para financiarse. ¿Por qué eso es bueno?
porque gracias a ese superávit podremos pagar la deuda que dejaron. A ver, el superávit lo que hace es que aumenta las expectativas de que pagues la deuda, por ende baja la tasa de interés, puedes rolear deuda a mejores tasas, etcétera. Pero lo que más me interesa acá, que es el planteo filosófico, bueno, a ver, entiendo lo que dice, tiene razón. De hecho, superávit o no, cualquier impuesto se supone que es un robo, pero hay que entender que estamos en un momento de transición. O sea, ¿qué quiere? ¿Que desaparezca el Estado a partir del primer día del gobierno de Milei? No sé qué pretendía. Los zurdos, pues entonces te encantará Cristina Fernández, porque ella también logró superávit. No, maldito recontra zurdo, sigue sin ver que no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. El keynesianismo de Milei es el bueno, el keynesianismo de Néstor es... Cristina creo que no tenía superávit financiero, tenía superávit primario, o sea, básicamente porque no contaba los intereses de la deuda. Y aunque lo haya tenido, lo importante es cómo recibió el país y cómo lo devolvió. Recibieron el país con un superávit relativamente abultado, lo devolvieron con un déficit fiscal de la concha de la lora. El malo. ¿Cómo que keynesianismo recontra puto zurdo? Milei es un libertario de los pies a la cabeza. Claro, por eso ha pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional que lo inventó Keynes, porque es muy libertario. Pero no es lo mismo. Milei lo ha pedido para pagar la deuda que dejaron los zurdos y para tener dólares para poder dolarizar. Claro, porque para Argentina es igual de fácil pagar una deuda nacional en pesos que una deuda extranjera en dólares. Todo lo del FMI tiene razón, o sea, básicamente es una inconsistencia moral, pero bueno, de nuevo, lo mismo, estamos en una etapa de transición, es tal vez no la mejor decisión, sino la que pudieron tomar. ¿Y estará bien tomado o no? Bueno, en relación a los resultados. Si esto logra bajar la tasa de interés, el gobierno puede rolear toda la deuda que viene en el futuro, logra salir del cepo con cierta estabilidad, que parece que es lo que está sucediendo, etcétera, y bueno, probablemente haya sido una buena decisión. En caso contrario, no. ¿Y quién va a pagar los intereses de esta nueva deuda y todas las demás que quiere pedir Milei? ¿La casta o el pueblo argentino? Lo dicho, para ustedes, solo el keynesianismo de Milei es el bueno. Si para Milei el FMI es una institución perversa, ¿no sería lógico que impagara esa deuda inmoral para perjudicar y boicotear a este fondo lo máximo posible? Primero, en base a la lógica de las transiciones, no, porque estás en un momento de transición donde no se puede cumplir con el ideal, estás transicionando. Y segundo, no, porque es un contrato y los contratos se cumplen, se respeta la propiedad. Otro debate es si el FMI tiene que existir o no, pero digo, vos tomaste una deuda, listo, la tenés que pagar, fin. No, eso es lo que haría un zurdo, pedir deuda y luego no pagarla y causar un desastre. Efectivamente. Literalmente fue el zurdo de Néstor quien pagó toda la deuda al FMI y el diestro de Macri quien pidió el préstamo más alto de la historia de Argentina. Dime una cosa, ¿por qué Milei no deja los problemas de Argentina en manos del mercado en lugar de querer dirigirlo todo desde el Estado? Es lo que está haciendo, por eso aumenta la libertad económica y baja el gasto público. Que no se puede hasta que se solucionen los problemas heredados de los zurdos. ¿Y por qué se causaron esos problemas? Porque los zurdos son extremadamente estatistas y el Estado es una organización criminal que solo crea problemas. Claro, entonces lo mejor sería que Milei retirase su influencia del Estado y dejar que el mercado solucione los problemas. Es literalmente lo que está haciendo. Sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. La economía argentina va tan bien que está exportando más petróleo y gas que nunca, toda una fuente de dólares para la dolarización. ¿Y a quién pertenece la principal empresa gestora de gas y petróleo en Argentina? Al Estado. Bueno, esto también, porque estás viendo lo que hizo el Estado y no lo que no se hace porque exista el Estado. Argentina hace 100 años que viene regulando el mercado del petróleo e interviniéndolo con YPF. Y bueno, el contrafáctico de lo que hubiese sucedido y cómo se hubiese desarrollado esa industria si el Estado no hubiese intervenido, no lo tenés. Si el Estado interviene de una forma, el sector privado actúa de otra forma. Normalmente poniendo menos guita porque el Estado para intervenir en eso lo que está haciendo es sacándole guita al sector privado. No sé, es como el Estado prohibiendo la minería en un montón de provincias. Ah, no, el mercado no te salvó porque no tenés empresas mineras ayudando a las exportaciones. Sí, bueno, pero porque el Estado lo prohibió. De nuevo, un argumento que no tiene sentido. Pero gracias a Milei, Argentina algún día se llenará de empresarios de verdad, como Elon Musk. ¿Y de quién recibe subvenciones y apoyos Elon Musk? Del Estado. También estoy en contra. ¿No se dan cuenta de que todo lo que ustedes alaban de Milei conduce al Estado? Milei ni siquiera ha condenado los aranceles que ha puesto su querido amigo Trump a Argentina. Bueno, por un tema de geopolítica, no es tan difícil de entenderlo, Y a casi todos los países del mundo. Pero la alianza con Trump es necesaria para dar la batalla cultural. Todavía queda mucho por hacer para combatir todas las políticas zurdas, como el aborto. Pero si el gobierno de Milei nada más llegar al poder dijo que el aborto no era una prioridad, interrumpimos... Trump no es liberal, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Y el tema del aborto, estoy de acuerdo en que es de segundo orden. El problema de Argentina es que tenía 3 dígitos de inflación. Este show para anunciar que Milei ha lanzado su propia criptomoneda, la Milei Coin, y promete que esta vez será distinto a todos los demás proyectos que hicieron perder a los inversores todo el dinero que invirtieron. Pero eso no fue su culpa, simplemente es que Milei se dejó asesorar mal. ¿En serio crees que es mejor el hecho de que un presidente de un país promocione algo sobre lo que no tiene ni idea? Te equivocas, Milei no hizo perder dinero a nadie. Invertir es como un casino, a veces se gana y a veces se pierde. Es verdad, yo ya perdí todos mis ahorros, pero lo hice como un verdadero liberal. Fue culpa mía no saber invertir, no de Milei. No, en un casino que no esté amañado tienes una posibilidad de ganar. En los proyectos de Milei no había ninguna.
Batman, vamos a Bueno, todo este tema no sé qué sentido tiene discutirlo. Sí, lo que hizo Milei está mal, fin. considerar seriamente expulsarte de esta organización porque no eres más que un zurdito empobrecedor. No soy yo quien defiende todas las políticas ultraestatistas de Milei. Batman tiene razón. Aquí sigue habiendo mucho Estado. Yo quiero vender órganos y niños. Y en otras noticias, la nueva criptomoneda de Milei sigue haciendo perder dinero a todos sus inversores. Bueno, por algo no me gusta Batman. Sinceramente no sé quién es el autor del video, pero bueno, le mando un saludo. Si quieres ver videos exclusivos, aparecer en los próximos saludos o unirte al grupo de WhatsApp, puedes hacerte Patreon o miembro de YouTube, te lo dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes darme a través de Cafecito o Mercado Pago y como siempre, por último te mando saludos. ¿Cómo la pegó, Danan con la Liga de la Justicia Social? Porque esto es literalmente una parodia de eso, ¿no?